La región de Kalos fue sin duda un gran paso para Pokémon. Dejó atrás esos tan añorados sprites pasando a los primeros modelos 3D, y por si fuera poco introdujo la que probablemente es a día de hoy la mecánica más popular y querida por la comunidad, las mega evoluciones. Además de todo ello, pudimos conocer hasta 72 nuevas criaturas, de las cuales casos como el de Greninja o Talonflame tuvieron un papel fundamental en el anime. Sin embargo, otras quizás pasaron más desapercibidas, así que en el vídeo de hoy analizaremos nuevos Pokémon y evoluciones de la región de Kalos. Aclarar que en este vídeo me centraré en la Kalos de Pokémon X e Y, y no tanto en el tan esperado Leyendas Pokémon ZA. Sin embargo, dejadme en los comentarios si os molaría que hiciera un vídeo más enfocado a lo que posiblemente veamos en este nuevo lanzamiento, donde probablemente incluiremos mega evoluciones, evoluciones regionales de los iniciales u otros elementos que rodean el formato leyenda. Dicho esto, comenzamos. Como novedad, en este vídeo introduciremos los Pokémon exclusivos, siendo uno de ellos de la edición X y su contraparte solo estará disponible en la edición Y. En este caso, si optaste por la edición X, tendréis acceso a la línea de Slurpuff, nuevo Pokémon de la región de Kalos de tipo Hada, pero parece que este no ha llegado a su máximo potencial. Dejadme que os presente a Meringix, evolución final de la línea que combina los tipos Hada y Lucha. Mantiene los rasgos principales de su línea, cuenta con un olfato privilegiado permitiéndole percibir los aromas más sutiles, y por ende es bastante común verle ayudar a los pasteleros de la región. Sin embargo, su debilidad por el azúcar hace que si se da un atracón, sufra ataques de violencia dada la gran cantidad de azúcar acumulada en su cerebro. Su capacidad para detectar el estado físico y emocional de su entrenador y cercanos le hace destacar en situaciones límite. Meringix mantiene la inspiración de su familia y se le suma el concepto del merengue, y para su obtención su método no será nada sencillo, y es que deberá aprender puño drenaje, movimiento que solo aprende mediante tutor. Meringix contaría con los tipos Hada y Lucha, además de mantener las habilidades de su preevolución. Este suma un total de 520 puntos base, donde destaca el aumento de puntos de salud, defensa y algo de ataque especial y velocidad. ¿Llevarías a Meringix en tu equipo? A priori mi idea era presentaros una forma convergente de la familia de Dragalge como Pokémon exclusivo de la edición Y. Sin embargo, a última hora no he podido contar con ese diseño, así que he buscado un sustituto que estoy seguro que también os gustará. Si avanzamos por la ruta 6, entre la alta hierba tendréis la posibilidad de encontraros con Spur, el Pokémon restricción. Parece que estos Spur no son originarios de Kalos, sino que fueron importados a la región como mascotas. Esta nueva forma de Spur es bastante asustadiza e imprevisible. Esto ha llegado a muchos criadores a realizar crianza selectiva, dado el temor que estos tienen a su imprevisibilidad. Las consecuencias de dicha crianza es la pérdida absoluta de sus poderes psíquicos. Son Pokémon extremadamente difíciles de capturar y entrenar. Consciente de su fragilidad, estos Spur suelen sufrir muchos daños en su pelaje debido al fuerte estrés que se autogeneran. Spur es de tipo normal puro y cuenta con las habilidades huida, cobardía y pelaje recio como habilidad oculta. En cuanto a estadísticas, donde más destacan es en su velocidad, ya que suelen huir a la mínima que sienten peligro. Si un entrenador consigue capturar y entrenar a Spur hasta el nivel 25, este evolucionará a Meowstic. Tras estrechar lazos con su entrenador, el poder interior que había perdido Spur parece renacer. Sin embargo, este poder parece no ser el mismo, y es que tras todo el estrés emocional que experimentó en su fase inicial, le ha hecho desarrollar el tipo fantasma a diferencia de su forma original. Los Meowstic femeninos suelen ser más amigables y agradecidos con ese entrenador que les permitió evolucionar, suelen ser bastante versátiles y tienden a pegarse más a su tipo normal. Por su parte, los Meowstic machos suelen ser menos expresivos e independientes. Estos suelen pasar el día meditando, conectando con la naturaleza y las fuerzas espirituales a su alrededor, por lo que predomina su uso del tipo fantasma. Como ya sabéis, este nuevo Meowstic combina los tipos normal y fantasma, mantendrá las habilidades pelaje recio y cobardía. Sin embargo, su nueva habilidad oculta será oportunista, la cual le permite copiar los aumentos de característica de sus oponentes. En cuanto a reparto de estadísticas, sigue destacando por ser un Pokémon rápido, aunque cuenta con una buena base de puntos de salud y defensa física. ¿Os ha gustado esta forma de Meowstic? Pues suscribíos si aún no lo estáis, porque llega la hora de conocer al nuevo pseudo legendario de Kalos. Más allá de la cueva Talasia, en mar adentro, habitan criaturas que pocos humanos han podido conocer, ya que estas tienden a habitar lejos de las plataformas continentales. Entre estas especies destaca el pequeño Gumi, la fase final del pseudo legendario de la región. Gumi está inspirado en los nudibranquios, especies popularmente conocidas como babosas de mar. Estos Gumis cuentan con una paleta de colores especialmente llamativa, por lo que suelen habitar cerca de corales para mezclarse con la variedad de colores que estos suelen presentar. Es un Pokémon extremadamente lento, por lo que
que si tiene mucha competencia a la hora de alimentarse, probablemente acabe haciendo ayuno. Es un Pokémon al que le encanta jugar con otras especies, sin embargo, debe tener mucho cuidado, ya que su cuerpo desprende unas toxinas capaces de envenenar al más mínimo contacto. Gumi combina los tipos dragón y agua, y contará con la habilidad toque tóxico, además de mantener su habilidad oculta baba. Y como podéis observar, este Pokémon es prácticamente inofensivo. Eso sí, a nivel defensivo será un Pokémon bastante resistente. A nivel 40, Gumi estará preparado para evolucionar a Sligo, su fase intermedia. Sligo es un Pokémon más alegre, principalmente por dos motivos. El primero, porque es capaz de controlar las toxinas de su cuerpo y no poner en riesgo a los que juegan con él, pero sobre todo porque al haber desarrollado su cuerpo, a pesar de seguir siendo lento, puede desplazarse con mayor facilidad para alimentarse. Sus grandes ojos le permiten estar alerta, además de los sensores que tiene tanto en su cabeza como en su cuerpo. Sligo mantiene los tipos dragón y agua y las habilidades de superevolución. De la misma forma que Gumi, este Pokémon solo atacará cuando se sienta en peligro, por lo que sus estadísticas están mucho más enfocadas en el apartado defensivo. Y como os he mencionado anteriormente, pese a ganar cierta velocidad frente a Gumi, sigue siendo un Pokémon muy lento. Solo en los días de grandes tormentas, grandes grupos de Gumis y Sligos se acercan a las orillas de la cueva Talasia. De entre ellos, solo los Sligos que sean nivel 50 o superior evolucionarán a su fase final. Gudra. Gudra se trata de un Pokémon pacífico y bastante difícil de ver por la región. Solo los pocos que se acerquen a los alrededores de la cueva Talasia durante una gran tormenta serían testigos de su presencia. Gudra se trata de un Pokémon extremadamente paternal. Se encarga de cuidar no solo a los más pequeños de su grupo, sino también a otras especies que él perciba que necesiten de su cuidado. Su cambio al evolucionar es impresionante. Desarrolla dos patas que le convierten en un Pokémon bípedo, además de dos brazos con forma de alas que le sirven de aletas para nadar en el mar. Sus sensores tanto de la cabeza como de la cola son capaces de percibir sonidos a más de 70 km de distancia. Deja atrás esos colores tan llamativos de sus preevoluciones para dar paso al azul como color principal, acompañado del blanco y naranja que le otorgan contrastes. Gudra cierra la línea, de nuevo combinando los tipos agua y dragón. Su habilidad seguirá siendo toque tóxico, aunque obtiene como alternativa la habilidad hidratación, además de mantener como habilidad oculta baba. Y en cuanto a estadísticas se refiere, Gudra es un auténtico muro defensivo, no solo por sus estadísticas, sino también por su combinación de tipos. Su carácter noble hace que el apartado ofensivo no sea su punto fuerte, sin embargo cuenta con un buen ataque especial en caso de que perciba que uno de los suyos está en peligro. Y estas han sido las tres nuevas líneas de la región de Kalos. ¿Cuál ha sido vuestra favorita? La verdad es que disfruto un montón haciendo esta sección y dándole lore a estas nuevas especies, así que si seguís apoyando a muerte esta sección, seguiré trayendo las regiones que faltan. No olvides reventar el botón del like que me ayudas un montón, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que suba. Doble vídeo esta semana, amigos, os quejaréis. Hasta la semana que viene. Adiós.